¿Por qué los ataques espirituales no cesan a pesar de que oramos tanto? Es que yo oro y no veo cambios, nos escriben muchas personas por las redes sociales. ¿Por qué parecen no tener efecto los sacramentales, las oraciones, incluso para muchos el mismo exorcismo? Situaciones como estas viven muchas personas. Por eso el día de hoy vamos a estar hablando de los 5 errores principales que no nos permiten disfrutar de una verdadera libertad espiritual. Hay 5 errores que son fatales en nuestra lucha espiritual y según los mismos exorcistas con décadas de experiencia, retrasan todo el proceso de una liberación. Errores como el vivir en pecado mortal, buscar ayuda en la santería o espiritismo o no orar correctamente son algunos de ellos. Pero después de haber dado la tarea de entrevistar y conocer a varios sacerdotes exorcistas, he llegado a la conclusión que hay 5 errores que no podemos cometer si estamos luchando contra el demonio o si experimentamos ataques espirituales. Incluso todos los exorcistas concuerdan en no caer en el último error que vamos a estar mencionando porque volvemos a un estado espiritual peor que como estábamos. ¿Pero a cuáles errores ellos se refieren? De manera rápida, vamos a ver uno por uno. Primer error, vivir en pecado mortal. Me refiero a aquellos pecados graves que cuando se cometen de manera consciente y voluntaria, rompen por completo la relación con Dios y nos separan de la gracia. El pecado mortal, en términos generales, se caracteriza por 3 elementos fundamentales. Es de grave materia, es decir que a primera vista es un pecado que atenta contra los mandamientos. Es de pleno conocimiento y es de consentimiento deliberado. Esto significa que se trata de un pecado serio, que la persona que lo comete comprende completamente y lo que hace, lo hace de manera voluntaria. La Iglesia Católica sostiene que los pecados mortales son especialmente dañinos porque alejan a la persona de la gracia divina. Esto impide que el individuo crezca espiritualmente y alcance la plenitud de su relación con Dios. Según los exorcistas, la posesión demoníaca muchas veces viene a raíz de pecados mortales. O muchas veces Dios las permite para llevarnos al arrepentimiento y para que terminemos abandonando esos pecados que nos alejan de la salvación. Por eso en la experiencia de los exorcistas, el poseso o la persona afectada por algún maleficio, lo primero que debe reflexionar es su estado espiritual. ¿Qué puertas ha abierto? ¿Qué pecados debería dejar? Y eso los debería llevar primero a una correcta confesión. Ejemplos de pecado mortal son el adulterio, la fornicación, la interrupción deliberada del embarazo, la idolatría, entre otros. Sin confesión y abandono de los pecados mortales, es imposible obtener una verdadera libertad espiritual. El segundo error que cometemos es buscar alternativas de liberación distintas a las que menciona la Iglesia. Las personas afectadas por el demonio quieren tener resultados instantáneos cuando acuden a un sacerdote o exorcista. Y adivinen, ¿qué ocurre cuando no obtienen resultados mágicamente? Pues empiezan a buscar otros medios, empiezan a contemplar otras alternativas. Me refiero a que terminan consultando con brujos, con espiritistas, con mediums, con chamanes. Esas personas no son conscientes del daño tan grande al que se están generando. En la última entrevista que le hicimos al padre Javier Luzón, que es un antiguo exorcista católico, él mismo menciona el gran problema de esto. Algo que recalca mucho el sacerdote es que quien padece afecciones espirituales o de tendencia demoníaca debe considerar el hecho de que Dios las ha permitido para algún beneficio espiritual. Y ese ataque demoníaco no va a cesar hasta que Dios lo decida. No ocurre mágicamente. Lo que debemos analizar son las puertas que hemos abierto y a la vez reflexionar qué quiere Dios de todo esto. Querer solucionar todo de manera mágica genera frustración. Conozco de personas que saltan de un exorcista a otro. Si no funcionan van donde un brujo, donde un rezandero, donde un espiritista. Se hacen unas limpias. Esto abre puertas muy graves. No podemos vencer el mal con el mal, dice el Evangelio. Quienes buscan ayuda por fuera de la iglesia nunca van a obtener una verdadera libertad espiritual. El tercer error es no cerrar las puertas que se le han abierto a los demonios. Este punto va relacionado con los 2 anteriores. Hay puertas que le podemos abrir a los demonios incluso sin darnos cuenta. Por ejemplo, participando en actividades relacionadas con lo esotérico. Ejemplo, la astrología, la lectura de cartas del tarot, involucrarse en grupos que promueven enseñanzas heréticas o anticristianas, vivir en pecado grave y persistente, participar en actividades relacionadas con la brujería, el espiritismo, la ouija o la magia negra o la mal llamada magia blanca. Todo esto puede hacer que una persona sea mucho más susceptible a la influencia demoníaca. Canalización espiritual, sanación cuántica,
sanación con cristales, sanación chamánica, quiromancia, lectura de runas, en fin, la lista es larga. Para obtener una verdadera libertad espiritual debemos cerrar cada una de estas puertas. Hacer oraciones de renuncia, de abnegación, confesarnos, abandonar todas estas prácticas. En eso consiste en cerrar las puertas. Nunca obtendremos una verdadera libertad espiritual si buscamos apoyo en un sacerdote exorcista o usamos sacramentales, pero seguimos participando de todas estas actividades. Y recuerdan, el mismo Señor nos habla de un poseso que quedó liberado, pero las puertas de su alma las dejó abiertas y el demonio llegó con otros más. Se dice que el daño fue peor. El siguiente error que no nos permite de una verdadera libertad espiritual es la falta de perdón. El rencor es un veneno que nos tomamos pensando que le hace daño al otro. Dios es muy claro cuando nos dice que no perdonará nuestros pecados si primero no perdonamos el pecado de los demás. Una verdadera libertad espiritual implica aprender a perdonar, aprender a soltar, aprender a dejar cualquier situación o persona en manos de Dios y no pretender hacer justicia por cuenta propia. Los demonios aman cuando una persona tiene odio, tiene rencor en su corazón, sencillamente porque esto es el estado del infierno. Ellos aman cuando una persona no es capaz de perdonar, y el rencor es una forma de permitirles tener dominio sobre nuestras mentes y el corazón. Por último, según los exorcistas con muchos años de experiencia, este es el error más fatal que cometen quienes piden liberación espiritual, exorcismos. No buscar un cambio de vida tras una liberación espiritual, así como lo escuchan. Todo lo que Dios permite es para llevarnos a la conversión. Esto incluye lo que consideramos humanamente como bueno o como malo. Un ataque demoníaco, independiente de la causa, Dios lo permite para que seamos transformados espiritualmente. ¿Qué quiere Dios a través de esas pruebas? Que volvamos a Él. Que de nuevo retomemos el hábito de la oración, que leamos las escrituras, que comulguemos más seguido y asistamos más a la iglesia, que empecemos a hacer obras de misericordia. Todo esto es el fin de cualquier obsesión, vejación o posesión que Dios permita en nuestras vidas. La persona afectada lo debe comprender, debe darle gracias a Dios que ha utilizado esto para llevarlo a una verdadera conversión. Tras una liberación, los exorcistas buscarán que la persona empiece a armar un plan de vida cristiana, que adquiera ciertos hábitos espirituales y que empiece a vivir como Dios desea. Si le gustó este video, déjeme saber en los comentarios cuál error considera que ha estado cometiendo, o si conocen testimonios de personas que quedaron atadas espiritualmente por este tipo de errores. Recuerden que les habla Marlon Toscano, promotor de esta iniciativa llamada Sacro Exorcismo, donde la mejor forma de luchar contra el demonio es exaltando lo sagrado y lo divino. Nos vemos en un próximo video.